Le damos la más cordial bienvenida a este programa de predicación y enseñanza de la Palabra de Dios de la Iglesia Bautista Gracia Soberana de la ciudad de Lima, en Perú. Lo dejamos con el pastor Guillermo de Lama. Buenas tardes, les saludo en el nombre del Señor. Vamos con la Biblia a la carta de los Efesios. Efesios capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Como decía nuestro hermano Joel, la carta a los Efesios, pues la mitad son exhortaciones para los creyentes, y nos toca pues precisamente las exhortaciones que Dios nos trae por medio de la pluma del apóstol San Pablo. Efesios capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y la palabra del Señor dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bien, hermanos, vamos a llamar a la enseñanza de esta tarde: el creyente es luz y no tinieblas. Hemos estado viendo, hermanos, a partir del capítulo 4 de Efesios, cómo es que la Escritura nos enseña que el creyente es una nueva criatura. El creyente es diferente. Quizás en nuestras propias vidas, en el pasado fuimos muchas cosas que vemos que la palabra del Señor también nos enseña, pero también observamos nosotros de que somos ahora luz. Éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Y estos versículos, como nosotros podemos apreciar, es la continuación de lo que el apóstol ha venido exponiendo para todos nosotros desde el capítulo 4, que es donde comienzan las implicaciones prácticas de las doctrinas que ha expuesto durante los 3 primeros capítulos de esta epístola. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que el cristianismo no son solamente palabras, no son solamente impresiones doctrinales, ni conocimiento intelectual de las verdades que Dios ha revelado al hombre, sino que el cristianismo es un estilo de vida, completamente diferente al estilo que las personas sin Cristo tienen. El ser creyente significa tener una nueva vida, nuevos ideales, nuevas costumbres, nuevas obras diferentes a las que antes hacíamos nosotros. El ser
creyente es poner las cosas de una forma invertida, comparada con la vida que llevábamos antes de que fuéramos alcanzados por la gracia de Dios. 1 Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El Evangelio de Dios también es poder de Dios. La vida cristiana es una vida llena de poder, del poder del Espíritu Santo. Un poder que nos traslada del reino de las tinieblas, donde antes vivíamos, donde antes estaban nuestros sentimientos, donde antes estaba nuestro estilo de vida, nos lleva al reino de la luz. Un reino completamente diferente, opuesto a como antes vivíamos. El creyente ahora tiene una nueva vida externa, que es la exhibición de lo que él tiene en su corazón. Es la consecuencia de lo que Dios ha implantado en su alma, en lo más profundo de su ser interior. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras acciones y palabras demuestran lo que llena nuestros corazones. Este capítulo que estamos leyendo ahora, el capítulo 5, que es la continuación del capítulo 4, comienza con palabras bastante directas. Son bastante directas acerca de la clase de vida que un hijo de Dios debe de tener. La palabra de Dios dice ser imitador de Dios. Debemos imitar a Dios. El creyente imita a Dios. No dice la Biblia que debemos conocer mucho acerca de Dios. La palabra de Dios no dice eso en esta oportunidad, sino que dice que debemos imitar. Nuestro carácter debe imitar el carácter moral de Dios. La Escritura tampoco dice que nosotros debemos hacernos de miembros de una iglesia local, lo cual es un mandamiento también de las Sagradas Escrituras, sino que nos ordena a nosotros a ser imitadores del Señor, de Dios. ¿Y qué nos quiere decir la palabra por este mandamiento? ¿Qué significa esto de que debemos imitar a Dios? Bueno, es indudable, no hay ninguna duda, que nosotros no podemos imitar a Dios en cuanto a su ser divino. Tampoco podemos imitar sus atributos, los cuales son infinitos, eternos e inmutables. Pero por el contexto anterior que hemos venido viendo y por el contexto siguiente a estas palabras, nuestra imitación de Dios debe ser de ser separados del pecado y esforzándonos a vivir una vida santa. Levíticos 11:45 dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y este mismo mandamiento que nos dice de la imitación que nosotros debemos hacer a Dios, lo encontramos también en el Nuevo Testamento. En 1 de Pedro 1:16 dice: porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Ahí está. Ahí está la imitación que nosotros debemos hacer de Dios. Y es interesante que Dios requiera algo que debería fluir naturalmente desde el corazón de una persona que ha sido regenerada, de una persona en el cual ha sido implantada esa semilla de justicia y de rectitud. Pero el Señor dice: imítenme a mí. Imítenme a mí. No debemos imitar al pastor. El pastor puede tener también muchas deficiencias. Dice que debemos imitar a Cristo. No debemos imitar tampoco al hermano. El hermano también tiene deficiencias, no es perfecto. Debemos buscar imitar a Dios, a Cristo. Él es perfecto, aunque ciertamente deberíamos también de imitar nosotros la piedad de muchos hombres que han pasado por aquí, por la tierra. Es cierto, pero debemos mirar siempre al Señor y debemos ver también cómo ese poder de Dios ha afectado la vida de sus siervos del pasado y también la vida de sus siervos del presente. Toda nuestra conducta, nos quiere decir esta palabra, debería ser como la conducta de nuestro Señor, imitando a Cristo en todo, en sus actos, en sus palabras, en sus actitudes internas. Eso es lo que nosotros debemos imitar. Hermanos, es natural que un hijo quiera ser como su padre. Es natural, ellos
imitan lo que ven en nosotros. De la misma forma, los creyentes imitamos a Dios en lo que Él se ha revelado a sí mismo en la Escritura. Debemos imitar a Dios en su santidad, debemos imitar a Dios en su justicia, debemos imitar a Cristo en su obediencia al Padre, debemos imitar a Dios en todas estas virtudes que nosotros vemos acá. A veces lo lamentable es cuando nos encontramos con personas que ellos buscan que imitemos las deficiencias del carácter, los pecados de los santos del pasado. ¿Cuántas veces hemos escuchado justificar las mentiras diciendo, bueno, Abraham era mentiroso? Y se busca imitar aquellos defectos que las Escrituras nos enseñan a nosotros para no cometerlos. Otras personas dicen, bueno, David adulteró, cayó en un pecado muy grave, David fue un asesino, pues yo también soy un pecador voluntario. Pero no, la Escritura dice que nosotros debemos de imitar a Dios, debemos imitar a Cristo, al Señor. Si somos hijos de Dios, nosotros vamos a imitar el carácter moral de Dios. Es esa la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora yo tengo acá una serie de preguntas para nosotros. ¿Cuánto de Dios deseamos imitar? ¿Cuánto? ¿Hay un límite que debemos ponernos en la imitación a Dios? ¿Hay cosas de Dios que no deberían ser imitadas, por ejemplo? ¿Cuáles serían esas cosas que no deberíamos imitar de Dios? ¿Sería pecado si escogiéramos aquello que debemos imitar y aquello que no debemos imitar? Pues la Biblia no dice eso. La Biblia dice que debemos imitar al Señor. Todas estas preguntas son un desafío para aquella persona que desea poner un límite a la obediencia que debemos tener a Dios. Además, poner un límite y decir esto no debe ser imitado de Dios implicaría que hay algo malo en Dios. Claro, habría que decir eso. Bueno, ¿y por qué no lo voy a imitar en todo? ¿Acaso hay algo malo en Dios? Hermanos, no hay nada malo en Dios. Lo malo está en el corazón de la persona. Lo malo está en lo torcido que es el corazón, la voluntad torcida y posiblemente la voluntad no regenerada de un profesante que no busca imitar a Dios en todos sus caminos. Y la Escritura nos enseña a nosotros de una manera reiterativa que los que somos de Cristo debemos seguir sus pisadas. Podemos enumerar muchos pasajes de la Escritura en los cuales nosotros escuchamos reiteradamente la palabra de Dios que nos dice, imita a Cristo. Imitar a Dios en estos días de relativismo moral dentro de la iglesia. Y es difícil decir estas palabras, pero son verdad. Imitar a Dios será la causa para ser considerado como una persona que vive de manera retrógrada. Sería considerado un fanático religioso aquella persona que desea imitar a Dios en todo. Esta generación demanda una imitación parcializada de Dios, una imitación en todo aquello que no afecte a la edificación de la unidad ecuménica de la iglesia. En ese orden de ideas posmodernas, el propósito sería de que no deberíamos ser absolutos en cuanto a nuestros principios como Dios sí es absoluto en los suyos. No deberíamos ser radicales en cuanto a la obediencia como Cristo fue radicalmente obediente al Padre. Vivir imitando a Dios nos va a meter en problemas con mucho de lo que se llama cristianismo de nuestros días. Pero vemos que inmediatamente después de que Dios manda el imitarlo como Padre nuestro, nos trae el primer ejemplo que debemos imitar, y este es amar a los hermanos de la manera en que Cristo nos ha amado. Amar a los hermanos de la manera en que Cristo nos amó. Cristo subió a la cruz para quitar nuestros pecados y llevarnos al Padre. Nosotros debemos sacrificarnos en todo lo que contribuye al bienestar de los hermanos en la fe. Eso es lo que debemos imitar, el amor
un amor sacrificial, un amor sin límites. Así como Cristo no tuvo límites en darnos su amor, Cristo no puso límites a la sangre que iba a derramar. Él la dio toda para que nosotros podamos ser redimidos por Él. Es un amor maravilloso, es un amor grande, es un amor que no tiene palabras, y nosotros estamos mandados a imitar esa clase de amor por los hermanos en la fe. Debemos imitar a Dios en el amor sacrificial de los unos por los otros. Dios es el Padre de todos los creyentes, de todos nosotros. Dios es el Padre. Por eso Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, hermanos, nosotros somos hermanos en Cristo, comprados por la misma sangre que fue derramada en la cruz. ¿Usted se había puesto a pensar en esto? Ese lazo espiritual que existe entre nosotros, que hemos profesado la fe cristiana, que hemos sido salvados, que hemos sido redimidos por el Señor. ¿Usted se había puesto a pensar en ese lazo espiritual que existe entre nosotros? Esa relación de hermandad. Y hermanos, esta relación de hermandad que nosotros tenemos aquí es una que traspasa la muerte. Es una que continúa más allá de la separación del espíritu con el cuerpo. Nosotros entendemos de que muchas veces cuando somos cristianos, las relaciones familiares que tenemos con nuestras familias, nuestros hermanos de sangre, nuestros tíos de sangre, nuestros padres de sangre, quienes nos dieron la luz, hermanos, muchas veces esa relación va a terminar aquí en la tierra. La relación filial que existe en la carne no es una relación eterna, pero nosotros sí tenemos una relación eterna. Nosotros que hemos sido comprados por esa sangre preciosa, hemos sido hechos hijos de Dios en los méritos de Cristo. Y es una relación que traspasa la muerte, como yo les digo. Comenzamos aquí viéndonos nosotros los rostros, adorando juntos al Señor, pero un día vamos a adorar juntos en el cielo, por los méritos de Cristo. ¿Usted se había puesto a pensar en eso? Hermanos, y mientras nosotros estemos aquí en la tierra, debemos amarnos así como nos vamos a amar en el cielo. Debemos estar unidos en el Señor, así como estamos unidos en el Señor, y estaremos unidos con Él cuando estemos en el cielo. Debemos de ver, hermanos, que esta es una relación eterna. Posiblemente llegará un momento en que cuando el Señor nos llame a cada uno a su presencia, alguna silla estará vacía, pero va a llegar un momento en que todos seremos llamados a esa presencia, y estas sillas serán ocupadas por otras personas redimidas también, y nosotros les hemos dado ese lugar. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados hacia el Señor. Y con los hermanos, esa hermandad que tenemos aquí, la vamos a tener también en el cielo, adorando juntos, cánticos espirituales. Estaremos librados de este cuerpo mortal, de este cuerpo pecaminoso. Seremos perfectos allá cuando estemos en la gloria. Hermanos, tenemos que amarnos. Ese amor comienza aquí en la tierra, y es un amor sacrificial. Es un amor que puede involucrar muchas cosas que la Escritura nos demanda, exhortándonos los unos a los otros, a veces corrigiéndonos los unos a los otros. Pero debemos amarnos porque estamos buscando la edificación mutua, como la palabra de Dios nos enseña. El amor a los hermanos, el cual no es solamente de palabras, porque también dice así Santiago, no es un amor de palabras nada más, es la demostración que hemos nacido de nuevo. Y la Escritura lo enseña así. Miren, vamos a abrir primero de Juan capítulo 3. Vamos a leer 2 versículos en ese capítulo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. La palabra del Señor dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece
en muerte. En muerte. Por eso es que yo les decía, hermanos, este amor que ahora nosotros lo vemos en forma de mandamiento, es algo que fluye naturalmente de nosotros. Dice que nosotros amamos porque el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. Y nosotros amamos de forma natural al hermano en la fe porque ese principio está sembrado en nuestros corazones. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Qué significa eso? Primeramente habla de una seguridad. Nosotros sabemos, conocemos, tenemos la seguridad, la certeza de pasar de muerte a vida es nacer de nuevo. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Pasar de muerte a vida es haber experimentado la regeneración, haber experimentado la conversión. ¿Y cómo sé yo que he nacido de nuevo? ¿Cómo sé yo? En que amo a mi hermano. Le amo. Y el versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién es Él? Es Cristo. Cristo puso su vida por nosotros. Y ahora dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No es un amor de palabras, es un amor de hecho. Este amor, dice la Escritura, es ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es olor fragante, ese amor que nos tenemos los unos por los otros. Y qué bendición que sea así, hermanos. Qué bendición que ese lazo nos una aquí en la tierra, que nos amemos, que nos amemos. El apóstol en los 3 versículos siguientes, ahí en Efesios 5, donde estamos nosotros meditando, desde el versículo 3 hasta el versículo 5, menciona unos pecados que no son acordes con el caminar del creyente. Miren, no son acordes. Y vamos a ver por qué es que Pablo también nos enseña todo esto, nos dice todo esto, o es Dios por medio de Pablo. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, no podemos dudar que estas son palabras de advertencia que el apóstol hace para los efesios y también hace para nosotros. Era evidente, hermanos, que los efesios habían experimentado la conversión, ya lo hemos visto. Ellos amaban a los hermanos, se amaban unos a otros. Esa es la prueba, una de las características de un creyente genuino. Y es evidente que ellos habían experimentado el nuevo nacimiento y también la conversión. Es evidente también que la iglesia caminaba en santidad y en rectitud. Los efesios era una iglesia que era aprobada por Cristo. Ellos eran aprobados por Cristo al aborrecer la doctrina de los nicolaitas, que también era aborrecida por el Señor. Y esto lo leemos nosotros en Apocalipsis 2. Era una iglesia aprobada. Era una iglesia que no toleraba así las falsas doctrinas. Pero, ¿por qué habla el apóstol esta advertencia ahora a la iglesia? ¿Por qué? Bueno, la única respuesta a esta pregunta sería de que esta iglesia estaba siendo amenazada por enseñanzas que procuraban llevar a los hermanos hacia el pecado y hacia la inmoralidad, y que los maestros que traían estas doctrinas liberales usaban sagazmente las palabras y los argumentos. Es la única explicación. ¿Por qué es que Pablo tiene que traer esas exhortaciones a la iglesia? ¿Por qué es que también nos trae esa exhortación a nosotros? Porque hay un peligro, hermanos. Hay un peligro. Y nosotros debemos ver en Hechos 20, si abrimos ahí la escritura, cómo es que ese peligro es advertido por la palabra de Dios, por el apóstol mismo. Hechos 20, versículos 28 y 30, Pablo estaba advirtiendo lo que iba a suceder en la iglesia de los Efesios. En Hechos 20, del 28 al 30,
Dice la Escritura: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto ya lo sabían ellos. Mira el versículo 29. Porque yo sé. Pablo no dice yo sospecho. Pablo habla con una seguridad mientras estaba inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí está hablando el apóstol. Ha llamado a los ancianos y le dicen: ancianos, yo no les voy a contar ahora un cuento a ustedes. Mis palabras no son una suposición, no son una posibilidad, sino les voy a hablar de una certeza. Es algo que Dios me ha revelado a mí como apóstol. Y se lo voy a decir, ancianos. Yo sé que después que yo me vaya, la iglesia va a estar en peligro. Van a venir de afuera el peligro. Van a venir lobos rapaces, pero también de dentro de la iglesia va a haber peligro. De entre vosotros se levantarán también. Los efesios deben haber estado atónitos. Ellos deben haberse mirado. ¿Y quién de nosotros, de los que estamos adentro, es el que va a traer estas doctrinas destructoras para la iglesia? Qué interesante, ¿verdad? Que el apóstol encargue a los ancianos. Seguramente que él le consideraba a los ancianos como personas firmes en los principios bíblicos. Le decía: anciano, ten cuidado, porque de aquí adentro van a salir personas que van a causar estragos en la iglesia, van a querer infectar veneno. Pero anciano, también tienes que tener cuidado de aquellos que vienen a la iglesia. Tienes que estar vigilante en estas circunstancias. Hermanos, ¿qué cosa escuchamos nosotros en nuestros días? Después de esto que leemos aquí en el capítulo 5 de Efesios, en el versículo 5 hasta el versículo desde el versículo 3 hasta el versículo 5, donde advierte, fíjese, dice: ¿sabéis esto que dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos? Pero fornicación, dice, no se mencione entre vosotros estos pecados que tienen que ver con el cuerpo. ¿Y qué tenemos en nuestros días? ¿Qué es lo que tenemos? Tal vez nosotros decimos: bueno, eso es algo que la palabra de Dios enseñaba, advirtió a los efesios allá por el primer siglo. Esto ya no creo que pase en la iglesia. Hermano, ¿usted cree eso? ¿Que no pasa en la iglesia ahora? En nuestros días escuchamos de ministros que son llamados pastores boca sucia. ¿Usted sabe a quién le pusieron ese nombre, pastor boca sucia? A Mark Driscoll. A Mark Driscoll. Él se predicó un sermón infame al mediodía en una iglesia en Inglaterra, usando palabras asquerosas delante de mujeres y delante de niños. Pero la Escritura dice, y viendo la advertencia del apóstol Pablo, ni fornicación se menciona entre vosotros. Hermanos, las palabras de ese hombre no las puedo traducir, porque yo me volvería como él. Pero tenemos pastores boca sucia, o pastores que hablan malas palabras y son felicitados por otros, como lo hizo John Piper, donde él termina diciendo: amo la teología de Mark Driscoll, cuando él escribió un infame libro acerca de cómo debe ser el matrimonio, que se llamaba Matrimonio Real. Palabras que no les puedo decir lo sucias que son, que hasta una persona del mundo, yo creo con cierta moralidad, tiraría ese libro a la basura. Hay pastores que hablan de fornicaciones, hablan inmundicias y han arrastrado tras ellos a multitudes. ¿Usted tiene idea de cuántas personas siguen a ese hombre en su manera de vestir, en su manera de hablar, en sus doctrinas aberrantes, sucias e inmorales para la fe? Han arrastrado a ellos multitudes, quienes también se deleitan en la impureza y en la indecencia, hermanos.
Por eso es que la palabra es viva. Por eso es que esta palabra nosotros debemos guardarla en nuestros corazones y debemos estar vigilantes que no sea así en la iglesia local en la que nosotros estamos congregando. Fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. El apóstol dice a los creyentes que tales palabras no deberían salir de nuestras bocas. No debería. La avaricia tampoco debería ser nombrada entre nosotros, quienes somos verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, notamos que existen ministerios cuya predicación en su mayoría exaltan el deseo de ganar el mundo sin importar si es que el alma se pierde. Eso es lo que se conoce con el nombre falso de evangelio de la prosperidad. No debería llamarse evangelio, pero así se le ha puesto. Evangelio de la prosperidad. ¿Qué encontramos allí? Encontramos el ministerio de la codicia, el ministerio de la avaricia, donde aquellos que entregan su dinero a los falsos ministros no son víctimas, hermanos. A veces nosotros decimos: ay, pobrecitos los incautos que dan su dinero a enlace, los incautos que dan su dinero a esos falsos maestros que lo que hacen es pellizcarle el bolsillo a los creyentes. No, no son pobrecitos. No, ellos también son codiciosos como el predicador. El predicador le dice: ¿te gustaría tener una casa en la playa? Dame $1,000. Y ellos quieren eso. Ellos quieren casa en la playa, por eso lo dan. Dame todo lo que tú me des a mí, el Señor te va a aumentar 100 veces más. Es como una lotería. Apuestas 3 soles y ganas 1,000 soles. Ellos dan su dinero esperando tener 100 veces más, porque su corazón está puesto también en la avaricia, así como el corazón de esos predicadores lo está. Ellos también codician las mismas riquezas que el predicador codicia. Por eso es que ellos no son pobrecitos. Acuérdense que la Biblia dice que se buscarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. ¿Por qué están llenos esos sitios? Está lleno de gente que quiere dinero, quiere posesión, quiere bienes, quiere fama. Pero no quieren el evangelio. No se preocupan por sus almas. Su riqueza está aquí en la tierra. Ellos no ven tesoros en el cielo, ni guardan tesoros para el cielo. El apóstol le recuerda a los efesios que un creyente no puede tener el mismo vocabulario de un incrédulo. Tenemos que acordarnos que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero lamentablemente hay personas que son una vergüenza, hermanos, para la causa de Cristo, que justifican la suciedad de sus bocas con alegatos humanistas, defensas humanistas, que llegan al punto de usar un argumento que dice: no hay cristiano que no peque. Así dicen ellos. Y usted los puede identificar rápidamente. Cuando usted escuche que una persona que profesa la religión cristiana le dice: no hay cristiano que no peque, mire su vida. Mire la vida de esa persona. No vea su mano que tiene una Biblia. Mire su vida, mire su testimonio. Ellos dicen: no hay cristiano que no peque para pecar deliberadamente contra el prójimo y contra Dios. Se deleitan en la basura, se deleitan en el lodo. Y cuando salen del lodo todos sucios dicen: no hay cristiano que no peque, no me digas nada. Hermanos, pero la escritura ahora es muy clara. Estas exhortaciones que encontramos aquí hacen precisamente la diferencia. Al creyente le llama: ustedes son luz. La Biblia dice que nosotros somos luz. Pero el apóstol hace una conclusión de estos pecados mencionados y dice claramente en los siguientes versículos. Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Y los versículos siguientes nos llevan a pensar que se habían introducido maestros que eran lobos rapaces. Por eso es que el versículo 6, como dice: nadie os engañe. Ya estaban allí. Ya estaban expandiendo sus doctrinas liberales, sus doctrinas fornicarias.
sus doctrinas antinomianas. Y la palabra de Dios dice: nadie os engañe, Efesios. Igual nos dice a nosotros que nadie nos engañe. Esos versículos ya nos llevan a pensar que esos maestros o habían salido ya desde dentro de la iglesia, o habían venido de fuera de la iglesia y ya estaban dentro. Y esos lobos rapaces, dice la Escritura, no perdonarán al rebaño. Son personas insensibles que tienen sus propias agendas egoístas. Ellos no les interesa el rebaño, no lo van a perdonar. Ellos quieren alcanzar algo y lo van a hacer a cualquier precio, aunque sea el precio de las almas mismas. No perdonarán al rebaño, y que posiblemente de ellos mismos se habían levantado hombres que hablaban esas cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En Efesios 5, ahora del versículo 6 al 10, dice precisamente: nadie os engañe con palabras vanas. Ellos manejaban bien las palabras. Eran lo que se diría hoy en nuestros días, eran buenos comunicadores. Eran hombres que tenían una labia tremenda. Pero era solamente esa labia, esa lengua venenosa que llevaba ponzoña allí. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, esto mismo es lo que sucede en estas comunidades posmodernas, que no deberíamos llamarlas iglesias. Comunidades, sí, donde hay muchos eruditos liberales. Son personas que conocen la teología, manejan bien y usando precisamente ese conocimiento que es verdadero en algunas cosas, meten por allí sus engaños, meten sus doctrinas liberales, meten su veneno allí. Es increíble. Nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, donde hay mucha información, pero la iglesia no tiene discernimiento. No tiene discernimiento. No lo tiene. Estos eruditos liberales procuran engañar a los creyentes que se esfuerzan por un camino de justicia y rectitud. Hermano, no puede haber algo más malo. Díganme, no puede haber algo más malo. ¿Qué debería sentir un creyente cuando ve que un hermano está creciendo en la vida cristiana? Cuando le vemos, ¿cuántas veces hemos hablado a veces nosotros? Wow, el hermano fulano de tal, cómo se va pareciendo a Cristo, cómo se ve la pasión que tiene por el Señor. Hermano, ¿usted cree que es de un cristiano ponerle cabe a alguien que está caminando así? Ponerle piedras en el camino. Hermanos, eso es del diablo. Por eso es que la advertencia es esta. El demonio lo que va a buscar es precisamente utilizar esos maestros para aquellos que están andando bien, caigan. El diablo lo que quiere es hacer inútiles a los futuros siervos del Señor. Pero nosotros debemos tener discernimiento y no caer en esas trampas del diablo. Por eso es que yo le decía, esta es una obra del mismísimo demonio, porque ¿quién es el que procura pervertir el camino de santidad de los creyentes? Es el diablo. Y esos maestros buscan eso, no importa lo que profesen sus labios, su doctrina, su estilo de vida, es suficiente para decirnos quién es él. Lamentablemente vivimos en los días en que existe mucho conocimiento de las doctrinas bíblicas, pero que se carece de discernimiento moral. Discernimiento moral para lo que es bueno y agradable al Señor. Tenemos mucha tecnología, tenemos mucho acceso a la información, pero muchos no tienen la capacidad espiritual para discernir entre la verdad y el error. No lo tenemos. Y en los casos en que la verdad puede ser discernida, porque también hay casos en que las personas pueden discernir, no, esto que está enseñando es verdad, o esto que está enseñando es mentira. Pero cuando por la gracia de Cristo nosotros llegamos a aprender la verdad, hermanos, no existe el valor para decirla.
El problema es un problema de falta de discernimiento, pero cuando hay discernimiento no hay valor para hablar la verdad. ¿Por miedo de qué? Por miedo de salir del círculo teológico, neocalvinista quizás, de nuestros días. El apóstol dice: nadie os engañe, nadie os engañe. Esas conductas que yo estoy mencionando, dice el apóstol: fornicación, inmundicia, avaricia, palabras deshonestas, necedades, truhanerías, que nadie os engañe. Esas actitudes, esas acciones son propias de los hijos de la oscuridad, no son propias de los hijos de la luz. Que nadie te engañe, que nadie te diga que tú puedes vivir así y aún seguir siendo cristiano o llamarte cristiano. No, nadie te engañe. No, eso es del mundo, eso es de los hijos del diablo. No dejes que nadie te engañe, porque esas personas usan palabras persuasivas, así como la serpiente engañó a Eva. El apóstol también dice eso: temo que así como la serpiente engañó a Eva, así también los engañe a ustedes. Hermanos, que nadie nos engañe, nadie. No seáis pues partícipe con ellos, dice la Biblia. No seáis partícipes con ellos. Y estas palabras muchos quisieran quitarla de la Biblia. ¿Usted entiende lo que está diciendo el apóstol Pablo? Cuando dice, fíjate, cuando tú te encuentres con alguien que enseña de esta forma, está tratando de introducir estas doctrinas, él nos dice que nadie te engañe. Pero además dice algo más. Dice: no seáis pues partícipes con ellos. La versión Palabra de Dios para Todos dice: así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. Es decir, la Biblia nos dice que cuando nos encontremos con esta clase de maestros, tenemos que abandonarlos. No tenemos que tener comunión con ellos. ¿Y qué sucede allí? Estas personas, cuando se habla de la separación bíblica, evidentemente que la separación tiene que ser de ellos, nos tratan de herejes. No, pero la Biblia dice que yo debo separarme de estas personas, no debo tener participación con ellos. Sí, pero ellos dicen: no, eres un hereje. Si tú te apartas de mí, si tú no quieres tener comunión conmigo, eres un sectario. ¿Sectario? No, soy obediente. La Biblia dice que no debo tener participación contigo. El creyente no debe tener compañía con los tales, porque el versículo lo dice: por estas cosas viene la ira de Dios sobre ellos. Por eso es que nosotros no debemos tener compañerismo con ellos. Y el versículo nos manda que estemos separados de tales profesantes y falsos maestros, que lo único que buscan es arrastrar a los creyentes hacia sus perversidades, sus fornicaciones, sus impiedades, sus iniquidades. Ese es el propósito de ellos: hacer que la iglesia se corrompa uno por uno. Pero el pastor debe estar allí, la iglesia también, para protegerla. Dice esta escritura de que nosotros ya no somos tinieblas. No somos tinieblas. No somos tinieblas. Estas obras pertenecen al ámbito de las tinieblas, del pecado, de todo lo que ofende a Dios. Ahora nosotros somos luz, y la luz no tiene comunión con las tinieblas, ¿o sí? No tiene comunión con las tinieblas. Y si somos luz, debemos andar como hijos de la luz, imitando el carácter moral de Cristo, de Dios, y obedeciéndolo en todo lo que Él nos ordena por medio de estas palabras que estamos leyendo en esta tarde. Nuestro carácter y estilo de vida debe mostrar todo lo opuesto a estos pecados que han sido enumerados. Debemos mostrar el fruto del Espíritu, dice, en nuestras vidas: bondad, justicia y verdad. Justicia, verdad, bondad. Eso es lo que tiene que reflejarse en nuestras vidas. Aquel que no posee estas virtudes espirituales no puede ser llamado hijo de Dios. No puede ser llamado hijo de luz. No puede. No pertenece allí. Su carácter lo delata. Él puede profesar lo que quiera con sus labios, pero su vida, su estilo de vida dice: él es hijo de las tinieblas.
y yo debo de separarme del tal. Esa persona que no puede ser llamado hijo de Dios no debería ser recibido en la membresía de ninguna iglesia que diga que es cristiana evangélica. No debería. Pues, ¿qué haríamos recibiendo personas que a todas luces son inconversas? El creyente debe comprobar lo que es agradable al Señor, también nos dice este versículo. Pero ¿dónde está la fuente para que comprobemos lo que es agradable para el Señor? ¿Dónde? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde podemos decir, dónde puedo saber yo lo que es agradable para el Señor? ¿En mi propia conciencia? ¿Así? ¿Mi propia conciencia me va a decir lo que es agradable a Dios? ¿Mi propio corazón me va a decir lo que es agradable a Dios? No, el corazón es perverso y más engañoso que cualquier cosa. Hermanos, es en la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros podemos comprobar todo lo que es agradable a Él. Así como lo leemos. Qué lectura tan sencilla. Fíjense, en estos versículos nos dicen lo que le agrada a Dios. No tenemos que hacer mucha exégesis y mucha hermenéutica. Es verdad, hay pasajes que son difíciles, pero aquí existe una claridad más clara que el agua misma. Nos dice qué desagrada al Señor. Como ya dijimos, es lamentable la falta de discernimiento y de valor que se evidencian en nuestros días. Como creyentes, nosotros no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, como dice, reprenderlas, dice Reina Valera 60. La Biblia de las Américas dice desenmascararlas, exponerlas, enseñarlas, quitar la cortina y hacerla pública. Esto es lo que está acá. Eso trae vergüenza, pero también trae edificación para la iglesia de Cristo. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice 2 Corintios 6. Estas obras deben de ser reprobadas. Reprobadas. Las obras infructuosas de las tinieblas deben de ser expuestas, deben de ser reprobadas. Y deben ser reprobadas con nuestras palabras, diciendo lo que está mal, hablando lo que es el error que se está enseñando, pero también deben de ser reprobadas con nuestras actitudes. ¿Cómo? Separándonos de allí. Separándonos de allí. Porque, hermanos, ¿de qué vale decir esta doctrina es equivocada? Esto conduce a la perdición de los creyentes. Este es el maestro que la enseña, pero yo sigo ahí al lado de él. Yo sigo escuchándole a él. Sigo teniendo compañerismo con él. Pues lo que yo digo con mi boca, con mi actitud, con mi vida lo borro. Porque a las finales las personas van a ver, no, pero él dice que eso está mal. Sí, pero ahí están juntándose. ¿No es eso lo que nosotros encontramos ahora? No encontramos conferencias que hablan de un fuego extraño, que se expone lo que la Escritura dice acerca de los dones espirituales, del error que existe eso, del posible peligro que puede llevar a la iglesia todo esto. Pero ¿y después cómo vemos a todos ellos? Juntándose. Están juntándose y ellos con la boca dicen esta doctrina está mal, pero después se juntan para las conferencias. ¿Qué vamos a terminar creyendo nosotros? ¿Lo que dicen con sus bocas o lo que dicen con sus vidas? Pues lo que ellos dicen con sus vidas es sí, juntándote con doctrinas que son perniciosas, que son liberales algunas veces, que conducen a la impiedad otras veces. Júntate. Estas obras deben ser reprobadas también, primeramente exponiéndolas junto con sus maestros y en segundo lugar apartándonos de ellos. Otra vez hablamos de lo que la Escritura nos enseña a nosotros, lo que es la separación. La separación. ¿Y qué pasa si yo no quiero obedecer? ¿Qué pasa si yo soy rebelde y digo a Dios, sabes Dios, yo no te voy a obedecer en esto, yo no me voy a separar de los falsos maestros, pero en mi desobediencia yo quiero que todos tengan comunión conmigo? Deberíamos tener comunión con una persona que desobedece este mandamiento de separarse de aquellos que traen error grave para las almas que Cristo ha redimido. Algunos dicen que sí. Eso se conoce como la separación secundaria.
Pero deberíamos nosotros tener comunión con el desobediente, con el que se para delante de Dios y le dice: yo no te voy a obedecer en esto, Señor. Yo voy a persistir en mi amistad con estas personas que enseñan error a ti. No estamos hablando de la separación secundaria, pero estamos hablando de que debe haber una separación, porque así lo manda el Señor. No es una alternativa, es un mandamiento, es una orden. La Escritura y nuestros corazones que persiguen la rectitud moral nos convence que es vergonzoso hablar estas cosas, que pertenecen al tiempo en que aún vivíamos en la oscuridad, cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados. ¿A quién le agrada recordar su vida pasada? ¿Quién se deleita en eso? Cuando andábamos nosotros desobedeciendo al Cristo, dándole la espalda al Señor, viviendo en nuestros pecados, en nuestra inmundicia. No nos gustaría. El único que nos recuerda todo eso, ¿quién es? El diablo. El diablo es el acusador de los escogidos. Pero nosotros sabemos ahora de que somos una nueva criatura. Todo eso ya pasó. Todo eso que pertenecía a la oscuridad se quedó con la oscuridad. Ahora nosotros somos hijos de luz. Debemos andar en luz y debemos separarnos de aquellos que andan en la oscuridad y de aquellos que apoyan a los que andan en la oscuridad. Matthew Henry comenta diciendo, comienzo la cita: hay muchas maneras de introducir o de participar en los pecados ajenos: felicitando, aconsejando, consintiendo u ocultando. Si participamos con el prójimo en sus pecados, debemos esperar una participación en sus plagas. Si no reprendemos los pecados de otros, tenemos comunión con ellos. ¿Y esto qué nos recuerda? Cuando el Señor dice: el que no es conmigo, contra mí es. ¿Cómo? ¿No hay una posición neutral? No puedo ser neutral, Señor, no. El que no recoge conmigo, desparrama. No hay neutralidad, hermanos. Cristo fue más radical que nosotros. ¿Usted entiende lo que dice eso? El que calla esos pecados participa con Él. Mire, participa, es lo que el Señor dice. No hay campo neutral. O estás con ellos o estás en contra de ellos. O expones lo que están hablando ahí, porque si lo callas estás con ellos. Es tremendo lo que la Escritura nos enseña. El último versículo es el llamado al discernimiento y al arrepentimiento, el versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano, la Escritura no quiere decirnos que el hombre sin Cristo está en un estado de somnolencia, sino que hace una comparación entre una persona que duerme y no puede discernir lo que acontece a su alrededor. Cuando nosotros estamos dormidos, no sabemos lo que pasa a nuestro alrededor, estamos dormidos. Solamente sabemos cuando estamos despiertos lo que pasa alrededor de nosotros. Pero mientras estamos dormidos no podemos hacer diferencia de lo que es bueno y lo que es malo, lo que se está haciendo. No hay un patrón moral para hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque no tiene vida. Está muerto. Un muerto no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y en ese estado su vida espiritual corre peligro eterno. Es decir, si es que nosotros, alguien aquí está todavía creyendo de que puede ser cristiano y vivir de esa manera, usando malas palabras, hablando de fornicaciones, hablando de pecados con el cuerpo, metido en truhanerías, se está engañando. Está muerto en realidad. Sus sentidos espirituales están muertos. No puede existir un creyente así. No puede haber una mixtura entre luz y tinieblas. Cuando la luz aparece, se van las tinieblas. No prevalece. Una persona que ha creído que se puede ser cristiano a pesar de vivir en estos pecados mencionados ha sido engañado de la manera más vil, engañado de la manera más perversa
perversa. Esa es la perversidad más grande que hay en el mundo. Decirle a una persona, sí, tú eres cristiano, no importa que sigas viviendo de esa forma, cuando la Escritura de una forma clara dice que no, ese está muerto, necesita despertarse, necesita la vida para que la luz de Cristo le alumbre, porque en el estado en que está, él no está en luz, no recibe luz, no entiende la luz, moralmente es muerto. Y este engaño vil solamente puede provenir del diablo y de sus ministros. Pero hay esperanza todavía. Y esa es la gracia del Señor. Hay esperanza porque cuando alguien dice, bueno, yo no he estado viviendo la vida cristiana de esa forma, verdaderamente yo he caminado en la oscuridad que la Escritura está enseñando allí, pero que hay esperanza para mí, hay misericordia para mí, sí la hay. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete al Señor. Hay esperanza para ti. Debes creer en el Evangelio y sus doctrinas santas y puras. Solamente así podrás recibir la luz de Cristo, la cual echa fuera las tinieblas de la vida pasada. Esas son las exhortaciones que tiene Pablo para nosotros. No Pablo, Dios, el Señor. Y meditemos en esto, hermanos. Meditemos en esto, porque aquí también nosotros no solamente encontramos la diferencia entre alguien que está en las tinieblas y alguien que está en la luz, sino también encontramos los deberes de alguien que está en la luz. Si nosotros estamos en la luz, obedeceremos las instrucciones que Dios nos da por medio de esta epístola. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que nos enseñas por medio de ella, por estas exhortaciones, Señor. Oh, Señor, los tiempos son así como en los tiempos en que el apóstol escribía. Tu iglesia está en peligro de la misma manera, Señor. Los falsos maestros y sus perversidades están merodeando también tu iglesia, Señor Santo. Las tinieblas quieren entrar también donde debe de haber luz, pero confiamos en ti, Señor, porque tú dijiste que edificarás tu iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Sabemos, Señor, que hay iglesia aún donde puede haber una corrupción tan grande, Señor, pero te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, trayendo la luz de tal manera que podamos vivir la vida de una manera que el mundo sea impactado y podamos también ser testigos fieles de tu evangelio. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida espiritual. Para mayor información de nuestro ministerio, nos puede escribir a bautistareformado@yahoo.com. Gracias.